No hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición. Cuando México pide la detención urgente con fines de extradición para varios casos en Estados Unidos, lo que han dicho ellos es: preséntame pruebas. Él no solicitó medidas de protección ni el gabinete de seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del gobierno federal. El general Mérida Sánchez, él pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional. El vínculo más fuerte que teníamos detectado, teníamos en tiempo pasado, porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de los Chapitos. Primero, quisiera preguntarle al general Trevilla sobre el asunto de si se estaría en efecto buscando renovar flota de aeronaves, sobre todo para la vigilancia aérea, si pudiera aclarar ese caso. Bien, les comento. Existe un plan de desarrollo de la fuerza para el Ejército, la Fuerza Aérea y para la Guardia Nacional. Ese plan de desarrollo de la fuerza vienen todas las acciones, todo lo que se debe realizar para tener en óptimas condiciones de operatividad al recurso humano y, por supuesto, también contempla aspectos relacionados con los recursos materiales. Tenemos una fábrica de vestuario y equipo, tenemos una industria militar, que de ahí principalmente es de donde nos abastecemos, pero también existe, por supuesto, el procedimiento de las adquisiciones. En el caso de la Fuerza Aérea, este plan de desarrollo de la fuerza contempla adquisiciones a corto, mediano y largo plazo. El largo plazo es que estamos hablando hasta el 2050. Si se refiere usted a los aviones caza, esos están destinados para cumplir la primera misión, es hablar de la sustitución de los F-5, de los aviones F-5, y eso sería a mediano y largo plazo. Corto plazo es esta administración. Ya tenemos perfectamente contemplado todas las adquisiciones que se deban de hacer para esta administración. Y van encaminados, hablando de las aeronaves, específicamente damos prioridad a aeronaves de carga, de transporte de personal y helicópteros. Helicópteros que, bueno, como ustedes bien saben, que son aeronaves multipropósitos, los aplicamos mucho en la aplicación del plan de N3C y también en las operaciones. Eso es lo que tenemos contemplado. En general, y bueno, aprovechando que está ya en el uso de la voz, quisiera, y ya que mencionaban también el tema del caso de las acusaciones en Estados Unidos contra exfuncionarios en México, uno de ellos, un militar, Gerardo Mérida, quien sabemos, bueno, fue secretario de Seguridad en Sinaloa y se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle qué postura tiene la Sedena, qué mensaje da también a las bases que tienen entre militares que van a operativos de que presuntamente pudiera haber este tipo de pactos y sobre todo de la entrega de militar en retiro, entiendo. La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto. Es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República o otras autoridades en Estados Unidos. El general Mérida Sánchez, él pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional. La única relación que pudiera tener es en aspectos administrativos con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el ISFAM, por temas relacionados con el pago de sus haberes y de servicio médico para él y para su familia. Eso es lo único que hay. Sí, la gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine, de hecho, en algún momento responsabilizó a la defensa del nombramiento del mismo. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la defensa en torno a este tipo de nombramientos? No, yo creo que ahí fue alguna mala interpretación. ¿Cuál es el procedimiento? Normalmente ellos son los gobiernos de los estados son autónomos. Ellos en un momento dado pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de Defensa Nacional. ¿En qué sentido es el apoyo? De que se recomiende, o sea, piden la opinión
cómo fue este general en funciones, en su ruta profesional, en su carrera, y se da la opinión. Así es como sucedió. Entonces, finalmente, ¿no tienen ustedes conocimiento de la situación de Mérida en Estados Unidos? No. Nada. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, general. Yo quisiera preguntarle también, Presidenta, sobre, si se puede también al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre el asunto de la protección que se le mantiene, ¿no?, al gobernador con licencia Rubén Rocha, si otros de los exfuncionarios que están en este caso le han solicitado este tipo de protección o si el Gabinete de Seguridad se la ha sugerido. Gracias. Ni una ni otra. Él no solicitó medidas de protección, ni el Gabinete de Seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del gobierno federal, como ya lo hemos mencionado aquí. Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía, desconozco de cuál de las dos corporaciones. Pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del Gabinete de Seguridad. ¿De los demás exfuncionarios también Tampoco, señalados? ninguno tiene escolta del gobierno federal, ni de Defensa, ni de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni de FGR. Ni se acercaron a pedirla. Tampoco, nadie ha solicitado. Ok, secretario, ya que está ahí en el uso de la voz, quisiera también preguntarle ya un poco en el sentido que preguntaba el compañero que preguntó, sobre el asunto del cártel de Sinaloa. ¿Cómo se ha configurado, pues a partir de toda esta disputa interna que se ha dado en el estado de Sinaloa, pues justo, ¿qué fuerza tiene todavía el cártel de Sinaloa con toda esta serie de disputas al interior? No, pues por supuesto es uno de los cárteles más fuertes del país. Sin embargo, pues vamos, solo en Sinaloa, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado más de 6,000 armas de fuego, más de 2,500 personas detenidas por delitos de alto impacto, porque si no han sido muchísimo más, y han sido detenidos varios líderes importantes. Esto representa una disminución o una afectación directa a las organizaciones criminales, o mejor dicho, a las distintas facciones del cártel de Sinaloa. ¿Ha ido cambiando? Sí, se ha ido cambiando. Al inicio de la administración o el año pasado, la gran mayoría de los detenidos que teníamos, por ejemplo, en Culiacán y en sus alrededores, eran de una facción específica de los Chapitos, y ahorita ya no. Ahorita han sido ya Chapitos, pero también de otras facciones. Es decir, un grupo se ha ido reduciendo más. Y, secretario, finalmente para usted, sobre este asunto de cómo observan ustedes en el país la configuración de grupos criminales. Pudiéramos hablar de un número de cárteles como tal, de un número de grupos menores, podría decirse, que cometen sobre todo asuntos o delitos de extorsión, cobro de piso, una de las modalidades del mismo. Por supuesto hay grupos locales pequeños, a veces lamentablemente muy violentos, que se escudan, por decirlo así, en el nombre de una organización criminal más grande, aunque a veces no tengan absolutamente nada que ver. No digo que en todos los casos no tengan que ver, hay casos que sí, pero que digamos no son parte de un cártel como tal. Sí. ¿Y más o menos como cuántos hay en el país? Sinceramente no me gustaría especular y dar una información incorrecta, pero con gusto podemos hacer una revisión más profunda para darle un número más correcto, sobre todo por entidad federativa. Creo que sería más sencillo poder dar así. Y también de los grandes grupos criminales, cárteles, también podrían darnos esa información. Claro que sí. Y bueno, ya también aprovechando para finalizar, el asunto de Baja California Sur. Apenas hicimos un recorrido en el que, bueno, pues sobre todo en lugares como Los Cabos, incluso La Paz, pero sobre todo Los Cabos, se está dando una situación que denuncian grupos hoteleros, pero también otro tipo de sectores, sobre todo de comercio en la región, que acusan que es precisamente una de las facciones del cártel de Sinaloa que están controlando desde giros negros hasta, por ejemplo, el tema de la distribución de agua. Yo quisiera preguntarle qué investigación tienen al respecto en este sentido. También, aprovechando, preguntar si ya les informó algo el Estado, el gobierno estatal, sobre el asunto del asesinato de Bernardo Soriano, quien recordamos fue el subprocurador de delitos de alto impacto y que asesinaron a unos pocos días después de dejar un cargo público que no era ese. Pues en específico esos asuntos, el tema de Los Cabos con el agua, el predominio que pudiera tener una de las facciones del cártel, y sobre esta investigación. Sobre la investigación sí la lleva directamente la Fiscalía General del Estado. Hasta donde tengo conocimiento no participa la Fiscalía General de la República, pero lo corroboro. Y sobre los otros vínculos
delincuencia organizada, principalmente en Los Cabos, pues sí hay una célula de Sinaloa muy identificada, que principalmente se dedica al narcomenudeo y giros negros. Eso sí lo tenemos identificado, ha habido detenidos, como lo hemos mencionado aquí, y podemos profundizar al respecto si sobre el tema del agua, de la distribución de agua que tiene, sabemos que es el municipio, ni siquiera es Conagua quien tuviera esa responsabilidad, porque sale al momento nosotros no tenemos participación en una investigación del agua, pero hoy mismo con todo gusto pregunto al gobierno del estado si requieren algún tipo de apoyo en este delito. Gracias, es todo. A la orden. En el caso del agua se clausuró por parte de Conagua 2 tomas, en donde estaba involucrado el municipio, y se presentaron las denuncias a la Fiscalía General de la República. Le pedimos a Conagua que dé una tarjeta especial. Gracias, presidenta. Nada más es rápido una precisión, si me permite preguntarle al secretario de Seguridad, que hace un momento comentó sobre la relación que tengan con el cártel de Sinaloa, principalmente era el propio líder del cártel Jalisco quien mantenía el vínculo con una fracción del cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos. ¿A qué se refería, secretario? Si en vida el Mencho era quien construía el vínculo con el cártel o con una facción del cártel, solo para aclarar. Claro que sí, contestando a la pregunta que hicieron previamente sobre con qué grupos delictivos tenía relación este cártel, específicamente con el cártel de Sinaloa. Mi respuesta fue que el vínculo más fuerte que teníamos detectado, teníamos en tiempo pasado, porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de los Chapitos. Esa es la respuesta. Y producto de este vínculo, digamos, ¿qué alcances detectaron que tuvo esa alianza mientras el Mencho estaba con vida? En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa, nada más. ¿Intercambiaban personal, dinero? ¿Cómo funcionaba esa alianza? Un refuerzo financiero y de personal. ¿De qué lado? ¿De qué bando a qué bando? De Cártel Jalisco a la facción de Cártel de Sinaloa. ¿Eso generó alguna alerta en particular al gobierno? Sí, sobre… por supuesto, pues hubo siempre que hay un reforzamiento o algún tipo de alianza criminal, pues genera una alerta que hay que atender. Tras el abatimiento de este personaje, ¿continuó esa alianza, esa asociación? No, como lo mencioné en la respuesta anterior, ya no tenemos al momento ningún indicio de que esto continúe. No lo descartamos, lo que me refiero ahorita es que al momento no tenemos un indicio que continúe. Muchas gracias. A sus órdenes. En una segunda pregunta, presidenta, el próximo 27 de junio se vence el plazo se estaría venciendo el plazo de 60 días para que Estados Unidos entregue la documentación de esta solicitud de detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha. Preguntarle si hay alguna novedad en este caso y si se ha comentado algo de la entrega del expediente. No hay plazo, no hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición. Recuerden que en este caso, lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición. Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ninguna pruebas. En caso de que se rechazara esta solicitud, todavía Estados Unidos tendría, o el Departamento de Justicia, esta oficina tendría la posibilidad de establecer un juicio formal. En este caso fue la solicitud de detención urgente con fines de extradición. Ok, muchas gracias, presidenta. Sí. Y el día de ayer, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación insiste nuevamente en una reunión con usted para atender estas demandas. ¿Sigue completamente descartada una reunión con ellos, presidenta? Sí, en todo caso está la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación. Si me permite hacerle nada más una pregunta al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. No. Secretario, preguntarle, a casi 4 meses de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, ¿cómo se ha reagrupado el cártel Jalisco Nueva Generación? Si hay facciones de este cártel como ocurrió en el pasado con el cártel de Sinaloa. Entonces, como lo mencionamos desde que la Secretaría de la Defensa realizó el operativo, ellos tienen líderes regionales muy identificados, muy, digamos, con territorios muy marcados. Eso también
permitió de alguna u otra manera que no hubiera un descontrol o una violencia desmedida. Posteriormente siguieron habiendo detenciones por parte del Gabinete de Seguridad, de Defensa, de Marina, y continúan líderes regionales que cuentan con orden de aprehensión, algunos con orden de aprehensión y también con fines de extradición. Sobre la relación que tengan con el cártel de Sinaloa, pues principalmente era el propio líder, el líder principal, quien era el vínculo directo con una facción del cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos. Eso no lo tenemos identificado ya al momento. En abril, un medio estadounidense, secretario, había publicado que Juan Carlos Valencia González y Castro de Nemesio Ceguera estaría asumiendo el control de este cártel. ¿Qué papel tendría, de acuerdo a la información que tiene el Gabinete? Definitivamente es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el grupo delictivo. Finalmente, si nos puede dar un balance de este operativo Kukulcán a 6 días de que inició la Copa del Mundo, secretario. Bueno, al momento el operativo ha funcionado de manera muy adecuada, muy exitosa, lo diré yo, con las entidades federativas. Aquí el trabajo que hizo la Policía de la Ciudad de México en la inauguración pues también demostró el orden y que toda la gente pudiera salir a divertirse. Al momento estamos bien en todos los estados de la República y así continuaremos. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, presidenta. Gracias. A ver, sí, está bien. Gracias. Buenos días, presidenta. Jennifer Barba, de Seguridad Informa, de Grupo Sin Línea. Presidente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció la compra de 1,000 fusiles para fortalecer a las corporaciones de seguridad en Michoacán. ¿El gobierno federal respalda esta estrategia? Bueno, ellos tienen que solicitar siempre la autorización a la Secretaría de la Defensa. General, no sé si quisiera comentar cómo es que una secretaría estatal solicita a la defensa la autorización para las armas. Gracias. En México existe una ley federal de armas de fuego y control de explosivos. Y ahí se establece de una manera muy clara que toda la adquisición de armamento de las Secretarías de Seguridad Pública de los estados debe ser a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay un organismo encargado de ello. Se eleva la solicitud, ellos escogen el tipo de armamento, calibre, marca, etcétera. Y cuando se hace el trámite, pagan y el país de origen también tiene sus reglas. Ellos establecen también las fábricas mismas, tiempos de entrega y normalmente son muy tardados. Eso es como se realiza. Por otra parte, la Secretaría de Defensa Nacional, en apoyo de muchas de las secretarías de Seguridad Pública, pues también se les proporciona armamento en comodato de la propia Secretaría de la Defensa. Pero ese es el trámite. Gracias, general. Presidenta, ¿el Gabinete de Seguridad le compartió alguna información sobre un ataque armado hacia una marisquería en Playa del Carmen? Dejó una persona muerta y 3 heridas. Fue el domingo. Sí, en efecto fue el día 14 de junio. Hay una persona que pierde la vida, 3 heridos, todos son empleados del lugar, todos son empleados de este restaurante. Ahí estamos trabajando con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Tuvimos comunicación prácticamente de manera inmediata. Nos compartieron algunos videos donde se ve a los agresores pasar con lo que parece como un arma de fuego, de ráfaga. Hay como 15 o 20 cartuchos percutidos en el piso y estamos trabajando con la Fiscalía para dar con los responsables. Hay un antecedente de un ataque similar el mes pasado, que estamos trabajando con la propia Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Gracias, secretario. Gracias. Presidenta, por último, me gustaría preguntarle si considera apropiada la asistencia del secretario de Seguridad de Durango a la inauguración del Mundial. Bueno, eso ya. Que cada quien tome sus conclusiones. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos por acá. A ver acá. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Preguntarle al secretario de Seguridad sobre la extorsión.
Normalmente llegan grupos violentos a querer amenazar de hacer algún daño. Sin embargo, ahora están cambiando la estrategia. Llega un supuesto gestor que representa un despacho de abogados X ahí en el Estado de México y les dice que si se quieren apuntar a un despacho que los va a proteger en dado de que haya alguna acción legal por parte de las autoridades del municipio. Fue en Ecatepec. Si no aporta uno en ese momento una cantidad que le piden, entonces a los 2 o 3 días llegan supuestos inspectores de diferentes instituciones del municipio y le clausuran por X o cualquier situación. Esa es una forma también de extorsión. Eso se podría identificar como extorsión. ¿Han tenido ese tipo de casos y a dónde lo podemos, se puede denunciar? Gracias. Sí, definitivamente es extorsión. Sí hemos tenido casos y detenidos ya de este tipo. Le precisamos cuántos precisamente en el Estado de México. Es muy importante, como lo mencioné en el primer informe, tuvimos detenciones muy importantes, por ejemplo en Acapulco, de lo que leí ahorita, de 11 detenidos y fueron todo por denuncias ciudadanas. Es importante que la ciudadanía sepa que cuando denuncian por el mecanismo de 089 o en las instituciones del Gabinete de Seguridad no hemos tenido una sola filtración o repercusión en contra de las víctimas. En el caso que usted menciona, o mejor dicho, en la modalidad que usted menciona, es muy importante, por favor, que denuncien y entregamos resultados. 089. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Mi segunda pregunta, Presidenta. El PAN allá en Chihuahua presentó una iniciativa donde amarraría las manos a Morena porque está intentando que el Instituto Electoral local haga que designen a fuerza una mujer porque en la cuestión de paridad de género. Ahí amarraría totalmente las manos de Morena y en cambio para el PAN sería como un paso libre para tener algún candidato hombre. Entonces, ¿qué opina usted de esa situación que se está dando allá en Chihuahua? Se ha planteado en otros estados de la República. Yo no estoy de acuerdo. No porque no apoye que haya mujeres en los puestos de elección popular, obviamente pues ha sido parte de lo que hemos defendido siempre, pero debe abrirse y que en todo caso a la decisión de los partidos políticos, de acuerdo a una norma que se establece, en donde no puede ser que a las mujeres se les dé los estados o los municipios con menos votación de ese partido, sino que se le debe dar a las mujeres los de mayor votación o por lo menos una paridad. Es una regla suficiente para la participación de las mujeres. Si se hace en una entidad de la República, pues entonces a veces tiene nombre y apellido el sucesor o la sucesora. Entonces es mejor que siga la regla nacional de participación paritaria, de tal manera que se le dé oportunidad a todas y a todos. Esa es mi opinión. Pero al final, quien debe dar la opinión, pues en todo caso es el INE y el Tribunal Electoral. Gracias. Y ya por último, mencionar que Katia Itzel García, pues hace historia, ella estuvo como jurado en el felicidades certamen, a Katia, muchas felicidades. Y ya participó como… Por cierto, felicidades también a Isaac del Toro, que ahora puro fútbol, pero también tuvo un triunfo en ciclismo. Y no recuerdo el nombre del atleta, también en arco, también ganó oro. Muchas felicidades. Y también a Katia, que estuvo aquí con nosotros, muchas felicidades por su buen desempeño. Muchas gracias, presidente. Gracias. Sobre seguridad. A ver allá el compañero. Muy buenos días, Presidenta. Muy buenos días, Gabinete. Muy buenos días a todos. Francisco Montaño, del Debate de Sinaloa. Quisiera preguntarle, Presidenta, del caso de la diputada local de Sinaloa, Paola Gárate, que recibió, hasta donde sabemos, un adorno fúnebre y que ella lo denuncia públicamente, pero también denuncia que no ha recibido la seguridad que ella ha solicitado. ¿Cuál es la situación de ella y cuál es la situación en general que tienen ustedes conocimiento? Se hace un análisis en todos los casos de los riesgos. No sé, general, si quiera comentar el tipo de análisis que se hace cuando se solicita la guardia.
El procedimiento que se realiza es que se eleva una solicitud. Esa solicitud va dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El análisis de riesgo lo realiza personal de la Guardia Nacional y en base a eso se determina si es procedente dar el servicio de escoltas o establecer contactos o realizar patrullajes, reconocimientos en las áreas en donde en este caso una diputada pues se traslade o tenga eventos de tipo oficial y existe ese contacto. Se lleva a cabo ese análisis y se determina. Desde el primer momento se estableció contacto con la diputada, tengo entendido que fue el coordinador estatal, se llevó a cabo ese análisis y se estableció esa coordinación inmediata. También se le sugirió que hiciera la denuncia de hechos ante la autoridad correspondiente, todavía no sucede y eso es, pero sí ha habido una cercanía permanente, directa y estamos al tanto de eso. Gracias. Doctora Presidenta, en la exposición de hace un mes quizás, cuando vino el secretario de Relaciones Exteriores y hablaron también del caso del gobernador con licencia Rubén Rocha, hablaban de las circunstancias y de las solicitudes que habían hecho del Gobierno de México y que no había recibido ninguno de las solicitudes de extradición que habían pedido. Y en contraparte hablaban de que había circunstancias semejantes para el caso de México que se analizaba y que en muchos casos no se concedía la extradición dada después de una investigación. Yo le pregunto, Presidenta, ¿el caso de Rocha Moya puede ser el caso? Es decir, ¿puede ser que una vez que haya una investigación de parte de la Fiscalía puede determinar el Gobierno de México que no hay manera de Le corresponde aceptar? a la Fiscalía. A ver, lo que pidió Estados Unidos, eso es muy importante, y además no es Estados Unidos, perdón que lo haya dicho de esa manera. Lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque esto es muy relevante, a partir de un juicio que se desarrolla personas de la delincuencia organizada, pide la detención urgente con fines de extradición. Eso es muy importante, porque hay otra cosa que es el juicio de extradición. No, aquí es la detención urgente con fines de extradición. ¿Qué es lo que hace Relaciones Exteriores? Primero revisa el documento, dice no hay pruebas suficientes, le pregunta a la Fiscalía para que la Fiscalía revise si en efecto hay pruebas o no hay pruebas suficientes. La Fiscalía le dice a Relaciones Exteriores no hay pruebas suficientes. De todas maneras, la Fiscalía al recibir este documento abre sus propias carpetas de investigación. Y estamos en ese momento. ¿Qué fue lo que se dijo aquí? No es la primera vez que ocurre algo así. Pero además, cuando México pide la detención urgente con fines de extradición para varios casos en Estados Unidos, lo que han dicho ellos es preséntame pruebas. Entonces, es, digamos, es un mecanismo que ocurre, tan ha ocurrido que Estados Unidos ha negado la detención urgente porque supuestamente México no entrega las pruebas suficientes. Entonces, es parte del procedimiento que se soliciten las pruebas. Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía, y Estados Unidos tiene otra opción, que es solicitar ya formalmente dentro del juicio el juicio de extradición, que también llevaría todo un procedimiento en donde también tendrían que entregar las pruebas suficientes. Perdón que le insista, Presidenta, pero entonces puede ser que ocurra ese escenario, que el gobierno ¿Sí? diga no y que entonces Sí, totalmente. Si no hay pruebas, el gobierno dice no, Estados Unidos puede iniciar un juicio si es que así lo considera pertinente y además está pues la investigación que realiza la Fiscalía. Quisiera preguntarle también, lo que nos presentan hoy es… Miren, un caso, por ejemplo, el exgobernador de Tamaulipas,
que se ha solicitado la detención urgente con fines de extradición y se ha dicho no hay suficientes pruebas por parte del Departamento de Justicia de Relación o del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y como ese hay otros 10, 15 casos. Algunos de ellos fueron presentados aquí. Quisiera preguntarle, después del reporte que nos presentan hoy, a propósito de este operativo Enjambre en el Estado de México y en el Estado de Morelos, ¿hay algún operativo semejante en la zona noroeste o en la zona norte del país que también implique investigación a algunos funcionarios locales, en el caso, por ejemplo, de Sinaloa, y que pueda hacer una réplica de estos que se hacen en la zona centro? No es que haya una investigación a los presidentes municipales, aquí lo he dicho varias veces. No es que el Gabinete de Seguridad o la Fiscalía General de la República decida de pronto tener investigación contra presidentes municipales. A una denuncia de un ciudadano o si la propia investigación de algún caso lleva a una autoridad, sea presidente municipal o sea alguna otra autoridad, entonces se incorpora en las carpetas de investigación. Esa es la manera en que procedemos y además se debe proceder así.